Bien, aquí comentando mi columna Termómetro Metal de la editorial del periódico Frontera del 15 de junio del 2020. Me permito iniciar leyendo el primer párrafo. ¿Por qué hay quien niega la existencia del coronavirus? O que si existe, debe ser un engaño, un recurso para ciertos fines malévolos. Bill Gates, la industria farmacéutica, las antenas transmisoras, la fumigación u otros son responsables, desplazando así algo siniestro hacia algo conocido. Este asunto de las conspiraciones sin duda es una negación de la realidad y bueno, hay varias conspiraciones que a mí me llamaron la atención y empezaré por enumerarlas, pero para hablar de este tema pues decidí protegerme un poquito por aquello de las cosas que andan diciendo. Miren, a mí la primer conspiración que me llamó muchísimo la atención fue una que salió muy al principio cuando anunciaron que aparecía el coronavirus y se identificó rápidamente que este coronavirus era particularmente mataviejitos. El que se morían los mayores de edad fue la primera gran evidencia que apareció. Y ahí apareció la primera gran conspiración, que fue que estaba diseñado por los mismos chinos para eliminar al viejo secretariado del Partido Comunista Chino, al Politburó de la tercera edad, que para eso estaba diseñado el virus. Esa fue la primera conspiración que yo recuerdo haber escuchado. Otra era que todo esto estaba diseñado para ofrecerte una vacuna con la que de alguna manera te iban a utilizar, a manipular, que iban a esperar a que hubiera muchos muertos para que entonces apareciera con una vacuna que resulta que la habían descubierto y en realidad ya la tenían diseñada, y todo esto es un gran negocio para una vacuna. La idea de pensar que todo esto son ideas malévolas del gobierno, de la Organización Mundial de la Salud. Hay conspiraciones muy regionales, muy localistas. Aquí en México una muy interesante fue el que comer chile te protege para el coronavirus. Eso es algo muy local. Pero también se han difundido, y eso un poco a nivel mundial, esa idea de que te van a introducir un chip. La idea del chip. La idea del chip es algo que yo vengo escuchando desde hace mucho. El delirio en personas psicóticas de que tienen un chip, que les han implantado un chip, es tan antigua como mi transcurso por la psiquiatría. Les estoy hablando que yo recuerdo un paciente como estudiante de medicina que llegué a ver que tenía el delirio de que le habían implantado algo adentro, apenas empezaban los transistores, algo adentro que le hacía captar las señales de radio. Inclusive era muy interesante cómo comentaba, podía hablar de lo que estaba escuchando. Le preguntábamos frecuentemente qué estaban pasando y nos podía hasta narrar un partido de fútbol. Era increíble. Entonces, ya vamos a hablar un poquito más de la relación del delirio y estas falsas creencias o teorías conspiracionistas. Pero esta del chip es característica de la paranoia, la idea de que le han implantado algo adentro. Claro, ha habido expresiones también de pensamiento mágico en personajes que no nos esperábamos. Aquí en México, por ejemplo, pues quién no recuerda las nanomoléculas de cítricos de la secretaria de Gobernación o el detente del presidente. En algún momento haré un video sobre mi tesis de psiquiatría, que se titulaba justo así, del mito al delirio, la relación entre el mito y el delirio. Se llamaba Del mito al delirio, un enfoque estructuralista. Se encuentra en los archivos de la UNAM. También me ha llamado la atención las ideas conspiracionistas alrededor de la noción de la vacuna.
Paradójicamente, así como la mayoría esperamos una vacuna que eventualmente nos proteja, muchos temen de la misma vacuna y piensan que la vacuna misma es algo de lo que hay que cuidarse. Ya sabemos la vieja historia de las ideas conspiracionistas alrededor de las vacunas. Estas respuestas me recuerdan a lo que sucede cuando una persona padece cáncer. Cuando una persona padece cáncer, ¿qué pasa? Que le llueven un montón de ideas, un montón de propuestas de qué comer, qué hacer, cómo curarse, cómo prevenirlo, y la mayoría de ellas basadas en puro pensamiento mágico, inclusive a veces hasta evitan o alejan a la persona de la posibilidad de recibir un tratamiento científico, por ejemplo la quimioterapia. Finalmente, todo esto se trata de un desplazamiento, psicoanalíticamente se diría, un desplazamiento de algo siniestro a algo identificable, familiar. Ahorita vamos a hablar de esto. Déjenme detenerme aquí. Lo siniestro de la pandemia tiene que ver con lo que en el psicoanálisis conocemos como el sentido de lo siniestro freudiano del Unheimlich, que es bien hacer esa sensación inquietante de algo que resulta tan familiar como desconocido, algo que tiene esa ambivalencia en su esencia y que genera sin duda una sensación de algo ominoso, algo insoportable. Digo un poquito más adelante, es más fácil enfrentar un enemigo accesible, un humano responsable de la pandemia, un virus, algo que evoca monstruos del cine, esos que no se ven y cuando aparecen amenazan de muerte. Muerte de uno o muerte del prójimo. Un virus de algo entre vivo y no vivo. ¿Qué mejor definición de un monstruo de ciencia ficción que esto? Las evidencias científicas son evadidas por una explicación menos amenazante, más humana. La denegación, psicoanalíticamente, es algo distinto que la negación. Para fines de esta columna, no entraré en eso y pueden ser sinónimos. Negar, denegar, es un mecanismo de defensa característico de la mente humana. No me detendré en este asunto de lo que vendría a ser denegación, que en realidad sería el término, ya si nos ponemos muy finos, que se aplica a la pandemia. Y voy a usar el término negación como algo casi equivalente, como un mecanismo de defensa, un recurso inconsciente del sujeto que borra algo de la realidad por resultarle insoportable y lo suple por algo que no le genere tanto malestar. Entonces, sin caer en una perspectiva yoica de los mecanismos de defensa, sí me referiré a tres de ellos: al desplazamiento, a la represión y a la negación. Desde una propuesta freudiana, inevitablemente en mi caso atravesada por la enseñanza de Lacan. Esta negación es importante señalar que se distingue de una experiencia psicótica. Los psicóticos efectivamente caen en esta negación, pero hay negaciones psicóticas, o sea, alguien que tiene la certeza de que efectivamente los ovnis están, que por cierto los ovnis también han aparecido como parte de toda esta fragilidad al pensamiento mágico con la pandemia. Ahora hay videos de ovnis por todos lados y la gente lo asocia con todo lo que está sucediendo. Les decía, en el psicótico también aparecen estas ideas, pero la diferencia es que en el psicótico son ideas absolutamente individuales, ¿verdad? Y lo que pasa con las conspiraciones es que son ideas colectivas, ¿verdad? Es una especie de delirio colectivo, un mecanismo de defensa ante pues la desintegración del yo, ¿verdad? Como en la psicosis. En la psicosis el delirio finalmente estructura al sujeto. Estructura psicótica, pero la estructura. Bueno, las creencias cuasi delirantes, colectivas, que son las ideas conspiracionistas, tienen algo de esta función, ¿verdad? Algo que nos permite no desestructurarnos, no caer en el pánico, en la desintegración social. Habiendo dicho que lo que corresponde es el término de negación, pero que voy a hablar de negación, diría que la negación es un recurso, un
recurso inconsciente del sujeto que lo que hace es que borra algo de la realidad por resultarle insoportable y lo suple por algo que no le genere tanto malestar, sin caer en una perspectiva yoica de los mecanismos de defensa. Hablo de este mecanismo de negación como la esencia de la estructura de la narrativa de las teorías de las conspiraciones. De manera que podemos decir que es una especie de delirio compartido, y que, como toda creencia, de las grandes creencias de la humanidad, finalmente se anteponen ante las evidencias de una explicación más racional, o de las evidencias de cosas como la muerte, ¿verdad? Las ideas falsas sobre el coronavirus pueden llegar a negar inclusive la misma existencia del coronavirus. En las grandes religiones, pues lo que se niega al final es este asunto de la muerte, ¿ya? Negándolo con la idea de vida después de la vida, finalmente. Psicoanalíticamente diríamos que ahí hay un retorno de lo reprimido, ¿ya? Que no hay un otro del otro, que no hay un gran otro, quizá. Continúo con mi columna y déjenme ya quitarme la protección, pero me temo que al que le está metiendo ruidos aquí a mi amigo, entonces vamos a ponerlo ahí. Digo lo siguiente. Todo este pánico, todo esto siniestro, se evita imaginando un grupo de humanos diabólicos manejando esto para sus intereses. Escribo, medio año llevamos atrapados en la pandemia, y es la fecha que mucha gente, pululan por la red, niegan la existencia del COVID. Un nombre de algo no humano, ¿verdad? Una entidad que nos está ganando la partida. Nos transformó la forma de vivir de la noche a la mañana. Estamos en una especie de sueño donde somos protagonistas de una serie en donde hay una batalla mundial contra la pandemia. La realidad superó la ficción. Realmente somos protagonistas de una especie de serie de Netflix, ¿verdad? Algo así. Historias de epidemias, de pandemias, de plagas, están desde la Biblia, pero son más bien narraciones de experiencias que ha tenido la humanidad. Pero ficción sobre la pandemia, yo me atrevería a decir que la primer gran obra fue la novela The Last Man, el último hombre, de Mary Shelley, la misma que escribió Frankenstein. En esta novela, que es de 1820 y tantos, hace 200 años escribió, y la ubicaba justamente 200 años después, ahora. Imaginaba que ahora, en esta época que estamos viviendo, hace 2 siglos, imaginaban una serie de plagas, una pandemia que iba acabando gradualmente con toda la humanidad, y no es spoiler, léanlo, es una maravilla. Al final queda un solo humano vivo, y en su desesperación se lanza al mar a navegar en búsqueda de la esperanza de que exista algún otro humano que haya quedado vivo en el planeta. Esa fue la primer gran ficción, gran novela, gran fantasía de una pandemia, no tanto la narración o las fantasías alrededor de una pandemia en curso. Después hubo otras novelas, películas. Tengo entendido que una que ha sido muy descargada, no la he visto, la película Contagio, ¿verdad? Ahorita hay mucho apetito por leer sobre eso. Me enteré, yo no sabía que existía, la verdad, una novela, Los ojos de la oscuridad. Los ojos de la oscuridad. Una novela que, por lo que leí, ubica una pandemia ni más ni menos que en el mismo Wuhan, en el mismo lugar. De hecho, leí que la novela original no la ubica en esa ciudad, sino después, por cuestiones, quién sabe por qué, el autor decidió cambiarla a Wuhan, y era el Partido Comunista Chino quien la había diseñado, ¿verdad? Llama la atención la analogía, resulta algo medio siniestro. Digo en mi columna, asumirlo como un engaño tiene como consecuencia reaccionar de forma inadecuada a la emergencia sanitaria. En Chiapas, un hospital no quería entregar a sus familiares el cadáver, el cuerpo de una víctima de COVID, de un familiar. Se activó la certeza colectiva
de un complot del gobierno. La fumigación para evitar el dengue se vivió como una intención de esparciar el coronavirus en los habitantes. Esto generó pánico, tanto que fue vandalizado hasta el hospital donde podían atenderse si se enfermaban. Fue increíble. La falta de educación, sin duda, es terreno fértil para estas negaciones de la realidad mediante mitos del COVID. La falta de educación, claro, es un factor importante, pero todo cerebro, más allá de la condición socioeducativa, es propenso al pensamiento mágico ante lo misterioso o insoportable. La negación reapareció en el lenguaje psicológico con la tanatología. La negación, lo sabemos desde la tanatología, es una fase del duelo, ¿verdad? Como cuando una persona pierde un ser querido con el que tiene muchísima interacción amorosa. Puede ser que se niegue la muerte y por momentos sintamos que no hay esa realidad. Por ejemplo, hablar con el muerto, ¿verdad? Es algo que sucede en los primeros días, semanas de que falleció alguien. La persona tiene la sensación de que está ahí, de que lo vio, de que habló con él, ¿verdad? Y sí, escribo, también nosotros estamos en duelo y en negación. Y termino diciendo en mi columna, estamos en transición entre la sorpresa y la desesperación ante el deterioro por el aislamiento. Disipar las noticias falsas en forma de mitos COVID es fundamental. Ese es el comentario que haría sobre mi columna, que está a sus órdenes aquí en el link. Pueden verlo y encantado de recibir comentarios sobre esto. Espero que haya sido de su interés. Si llegaron hasta este punto, quiero pensar que sí. Gracias.